Buenos días con todos. Mi nombre es Fernando Palomino, yo soy comunicador social y estoy a cargo del módulo de capacitación sobre ética y calidad informativa. Este, este módulo, esta sesión de capacitación lo hemos dividido en 4 partes, ¿no? Que luego les voy a pasar a explicar rápidamente. La primera parte tiene que ver con el análisis de la relación entre las instituciones públicas, o sea, ustedes, con los medios de comunicación, ¿no? La calidad de esa relación, las características de esa relación. El segundo punto tiene que ver con las estrategias de relacionamiento con los medios, tanto aquellas que utilizamos como las que no utilizamos, ¿no? Porque generalmente la relación se da solamente en base al envío de notas informativas, cuando en realidad eso es un menú mucho más amplio. Lo tercero tiene que ver con la relación entre la ética, ¿no? En el trabajo periodístico informativo y la calidad informativa, ¿no? Específicamente tiene que ver esto con el enfoque y tratamiento de la información sobre la violencia de género contra la mujer en su diversidad, ¿ok? Y lo cuarto y último punto tiene que ver más bien con propuestas, con sugerencias acerca de manejar ciertos criterios y herramientas que les permitan a ustedes mejorar la calidad de su oferta y de sus productos informativos. Entonces, son 4 temas o subtemas en este caso que vamos a ver dentro de este módulo de capacitación, y yo paso más bien a compartir brevemente, ¿no? Algunas láminas del PPT que vamos a trabajar durante el taller para que entiendan mejor estos puntos, ¿sí? Entonces, brevemente voy a compartir con ustedes, ¿no? El PPT, ¿sí? Lo voy a poner en modo pantalla, ¿no? Para que ustedes puedan... ok, ahí estamos. Lo puedan observar mejor. Y entonces, como les decía, el primer subpunto o el primer subtema que vamos a trabajar tiene que ver con el análisis de la relación entre las instituciones públicas, ¿no? Del SNEG en este caso, y los medios de comunicación. Esta es una labor que lamentablemente no se hace. O sea, no sé si es porque la dinámica de las instituciones públicas, el día a día, ¿no? Los lleva a no hacerlo, o porque como parte de su proceso de capacitación no se ha entendido la importancia de analizar este tipo de relaciones. Lo cierto es que en la práctica no se hace, ¿no? Y yo, como comunicador social que realizo trabajo de investigación, les digo con absoluta seguridad que este es un punto fundamental. O sea, el analizar, en evaluar la calidad de la relación que tenemos con los medios de comunicación. Es decir, por ejemplo, analizar qué temas les interesa y nos demandan, ¿no? Qué tipo de relación se establecen con los otros, si es una relación continua, discontinua, de conflicto, de apoyo y colaboración, no sé. Eso debe variar de acuerdo a los medios y también las actividades que realizan. Entonces, esto es clave porque, por ejemplo, hay una tradición en las instituciones públicas de mandar la misma nota de prensa a todos los medios de comunicación. Ese es un grave error, por ejemplo. Eso tiene que ver con que no se tiene la capacidad para diferenciar y segmentar a los medios de comunicación y entender que hay medios de comunicación, como por ejemplo el Diario de la República, el Diario Comercio, que tienen un enfoque más en lo político, ¿no? Mientras que hay otro tipo de diarios, como el Diario Ojo, el Trome, ¿no? Que son mucho más, con un lenguaje más popular, pero también muy enfocados en lo policial, por ejemplo. Entonces, la valoración que ellos le van a dar a la nota de prensa que ustedes les envíen va a ser distinto, pues, porque jamás, ¿no? La lectura del Diario del Comercio va a ser igual que del Diario de la República, o el Diario Ojo, o el Diario Trome. Son miradas distintas, son necesidades informativas distintas. De hecho, por ejemplo, cuando uno analiza las noticias sobre violencia de género contra la mujer en el Diario del Comercio, por lo menos en sus portadas, una de las primeras cosas que tú te das cuenta es que no aparecen por ningún lado. O sea, no aparecen en las portadas, por ejemplo. Cosa que no ocurre en la República y en otros diarios. Pero en el Comercio pareciera que fuera más bien como una norma, una directiva venida desde arriba, de que por lo menos en las portadas no van a aparecer, ¿no? Casos de feminicidio, casos de violencia contra la mujer, que sí pueden aparecer en otros medios. Entonces, miren cuál es la diferencia que hay, pues, entre unos y otros, y por lo tanto, el error muy grave que se comete cuando uno, entre comillas, volantea, ¿no? Difunde masivamente y sin ningún criterio a los medios de comunicación la misma información, ¿no? Sabiendo que son intereses distintos, que son enfoques distintos, que son miradas distintas, que son, ¿no?
son totalmente distintos. Entonces, no, esa es una cosa que hay que cambiar. Pero, por ejemplo, analizar ese tipo de situaciones es una cosa que hay que hacer, al igual que el enfoque y el tratamiento, ¿no? A veces uno mira los medios como si fueran otra cosa, pero yo les aseguro que muchas cosas que hacen los medios lo hacen también las instituciones públicas. O sea que hay muchas similitudes y no solamente diferencias. Y eso lo digo, ¿no? Con base a la experiencia realizada de investigaciones, de entrevistas con los mismos periodistas y comunicadores del Estado, en los cuales la primera cosa que me doy cuenta es que muchos periodistas lo que hacen simplemente es copiar la nota de prensa, voltearla y tal cual, ¿no? Reproducirla y de repente agregarle un dato más. Es decir, que si el enfoque de los comunicadores del Estado es equivocado, es erróneo, ¿no? O es muy descriptivo, muy superficial, no hay análisis, no hay profundidad, lo mismo va a pasar con los medios, o sea, lo van a copiar, lo van a pegar y lo van a utilizar como plantilla para la siguiente noticia. Entonces, sí hay una relación muy fuerte entre la oferta informativa que dan las instituciones públicas y el enfoque y tratamiento que posteriormente le van a dar los medios. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Bueno, el segundo bloque que vamos a trabajar aquí tiene que ver con las estrategias de relacionamiento con los medios. Es decir, ok, tenemos claro que hay que relacionarnos con los medios, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, un primer criterio tiene que ver con el conocimiento, la negociación y el establecimiento de alianzas, que es todo un paquete. Es decir, cuando nosotros nos vinculamos con los medios, establecemos una relación con ellos, lo podemos hacer de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, mediante realización de entrevistas a los propietarios, a los directores, a los jefes de información, a los editores, y para conocer justamente eso que les dije hace un momento, ¿no? Cuáles son sus temas de interés, sus demandas, sus necesidades, cómo nos miran los medios de comunicación. O sea, somos nosotros, por ejemplo, no sé, pues el Poder Judicial, la Fiscalía, somos fuentes informativas creíbles, ¿no? De repente somos las únicas, no sé, ¿me entienden? Necesitamos establecer con claridad cómo nos ven, cómo nos perciben, si confían o no confían en nosotros, ¿no? Y evidentemente trabajar un directorio muy detallado de los contactos que tenemos, ¿no? Con los medios. También el monitoreo de noticias es una herramienta, ¿no? Que se puede hacer de acuerdo a lo que uno quiere, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un monitoreo muy extenso sobre un número, por ejemplo, de 20 variables distintas, ¿no? Que involucran el enfoque, el tratamiento informativo, el formato que utiliza, dónde se produce la noticia. O sea, puedes, ¿no? Analizar un montón de variables. O puedes hacerlo muy chico, puedes agarrar 5 variables y con eso ya tienes una idea de lo que a ti te preocupa. Y finalmente, el otro criterio es que hay que segmentar a los medios. Lo que decía hace un momento, no es lo mismo el Trome que la República o Perú 21. Y si lo agrandamos esas comparaciones con la televisión, bueno, o la radio, ¿no? Vemos que eso, pues, hay brechas enormes entre unos y otros y por lo tanto es necesario diferenciar, es decir, segmentar los medios para poder trabajar bien con ellos. Lo otro tiene que ver con esto que le decía, la concertación, el establecimiento de alianzas, ya que eso es muy importante para tener no una relación esporádica, sino una relación sostenida con los medios. Es decir, muchas veces nosotros establecemos la relación con los medios porque conocemos ahí, porque tenemos un amigo, alguien de mi promoción, un familiar, pero eso no es tener una política sostenible, ¿me entienden? Eso es porque de casualidad tengo un amigo, ¿no? Un compadre, un familiar ahí, pero eso no me garantiza que esa relación con los medios va a continuar en los mismos términos una vez que haya cambios de personal, por ejemplo, que haya rotación de periodistas. Entonces, para evitar que esa relación se rompa, necesitamos establecer una alianza más sostenible. Y de ese es el punto que se trata. El otro eje tiene que ver con el desarrollo de capacidades de los periodistas. Aquí hay dos cosas, ¿no? La primera es que hay dos grandes bloques de capacitación, o sea, dos grandes temas o ejes temáticos en los cuales hay que capacitar a los periodistas. El primero es que tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Que tienen los medios de comunicación y los periodistas en particular sobre los temas de violencia de género contra la mujer y también cómo funciona, ¿no? El SNEC, por ejemplo, ¿no? O sea, a qué se dedica, sus roles, las instituciones, sus funciones, los mecanismos, los procedimientos, el marco normativo, ya, todo eso es para mí un paquete, ¿ya? Pero tiene que ver con un nivel de especialización que los periodistas el día de hoy no lo tienen. ¿Por qué? Porque los periodistas salen a la calle todos los días, especialmente los reporteros, y ven una información, ven otra información, ven otra información, y así. Y son informaciones distintas y en la práctica ellos jamás se especializan, por lo tanto, hay que establecer condiciones para que lo haga, ¿no? Y esas condiciones tiene que establecerlo la institución a la que le interesa, o sea, nosotros. Nosotros somos los que tenemos que convocarlos, diseñar, convocar a especialistas en estos temas, ¿no? Trabajar un diseño de capacitación, ¿me entienden?
¿Por qué? Porque si no, no va a ocurrir. Y ese es un cambio que tenemos que hacer. ¿Bien? Y luego, el otro gran bloque que está amarrado con este anterior es que los mismos periodistas, su capacitación es muy pobre. Es decir, de nada vale que volver a los periodistas en súper especialistas en género, en violencia contra la mujer, en cómo funciona el SNEC, si a la vez no logramos mejorar sus capacidades, ¿no? Para hacer un buen periodismo, un periodismo de calidad, ¿no? Enseñar qué cosas es el periodismo de datos, el periodismo de investigación, el periodismo digital, los formatos periodísticos que están olvidados, ¿no? Casi todas las noticias de los periodistas salen en nota informativa, que son muy pequeñas, muy breves y no te dicen nada. Y los formatos largos, como el reportaje, la crónica, la entrevista, no aparecen, o aparecen muy poco, ¿no? Entonces, hay un montón de temas especializados que a los periodistas les interesa, ¿no? Les interesa, y nosotros debemos tener criterios para dosificar esos temas. Es decir, en un taller podemos trabajar algunas cuestiones, no sé, pues de violencia de género, de marco normativo, y en el segundo bloque de ese mismo taller podríamos trabajar algunos de estos temas que les interesan a los periodistas. De esa manera, hacemos que coincidan, ¿no? Nuestros intereses institucionales con los intereses temáticos que tienen los periodistas sobre su capacitación, ¿no? Porque si solamente lo vamos a capacitar en violencia de género, o sea, es decir, en solo los temas que a nosotros nos interesa, tengan la absoluta seguridad que ese proceso de capacitación se va a caer, que no va a ser sostenible. ¿Por qué? Porque no hay temas como estos, por ejemplo, que los involucran directamente. Y el día de hoy, los periodistas necesitan un gran nivel de competitividad y de calidad para competir, pues, en un mercado bien amplio, ¿no? Bien extenso, ¿no? Y debido a la crisis económica, la pandemia, una serie de razones, muchos de estos periodistas trabajan en condiciones, ¿no? Mínimas, ¿no? Entonces, que no les sorprenda que el otro aspecto que hay que darle duro, ¿no? En la capacitación a los periodistas es este, ¿no? El tema de cómo mejorar la calidad informativa de ellos, ¿no? Junto con el otro paquete que ya les he hablado hace un momento y que sobre el cual tampoco tienen mucho manejo. Entonces, miren, esto, la producción de materiales y actividades, ¿no? Con ellos, ¿no? Que tienen que ver con producción de nota de prensa, que es lo que siempre hacen ustedes, los boletines, los informes, los directorios, o sea, todos los materiales que les puedan ser útiles, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, en una carpeta con materiales útiles, especializados para los periodistas, ¿no? Cosas que ellos puedan luego jalar, aplicar, ¿no? Utilizar en la producción de sus programas, por ejemplo, ¿no? Cuestiones digitales, por ejemplo, infografías digitales, gráficos, ¿no? En digital, todo para que ellos puedan utilizar y trasladar a sus medios. También, bueno, ampliar las actividades. Generalmente nosotros hacemos conferencias o ruedas de prensa y de ahí no pasamos. Y hay un montón de actividades que se pueden hacer, que están acá también señaladas, ¿no? No voy a ahondar porque este es solamente un resumen de lo que se viene. El otro tema que tiene que ver con la relación que podemos construir con los periodistas tiene que ver con la participación, el debate y la deliberación pública, ¿no? Para la construcción de una agenda pública que sea inclusiva, es decir, que nos incluya a todos. Y ahí también hay varios mecanismos, varias formas de hacerlo. Y obviamente hay un tema de posicionamiento público y construcción de la imagen de las instituciones públicas, o sea, de nosotros. Entonces, eso también es un aspecto que hay que trabajar bien, ¿no? El cómo lo vamos a ver en el taller, ¿no? En mayor detalle. Y pasamos al tercer bloque, ¿no? Que tiene que ver con el enfoque ético en la información aplicada al tratamiento de la violencia contra la mujer en su diversidad. Y esto es otro tema también interesante. Y lo primero que vamos a hacer es una pequeña revisión del marco normativo, es decir, dónde aparecen esas dimensiones éticas, ¿no? Aplicadas ya en el ejercicio práctico de los medios, ¿no? Entonces, hay varias normas que tienen que ver con violencia contra la mujer que lo mencionan, ¿no? O sea, detallan las obligaciones de los medios, y es importante revisarlo porque en base a eso, o sea, metiéndonos en esa dinámica, es que hay que trabajar con los periodistas, ¿no? Entonces hay que aprovechar todos aquellos aspectos normativos, ¿no? Que tienen que ver con la dimensión ética, con el tratamiento informativo, con el enfoque que le dan las noticias, para luego, en la relación con los medios, ¿no? Trabajar, ampliarlos, ¿no? Revisarlos con ellos, viendo los problemas, las dificultades que tienen para aplicarlo y viendo qué cosas se pueden cambiar, ¿no? Entonces, pero primero es tener claridad sobre este tema de aquellas cosas que tienen que ver con comunicación, con periodismo, y que están metidas ahí en los reglamentos, en las normas, en las leyes, ¿ok? Esto de la ética y la calidad periodística para mí es como dos caras de una misma moneda, ¿no? Es decir, tú no puedes hablar de que tienes un enfoque ético en la información, pero tu trabajo periodístico es muy malo, ¿no? O sea, eso es incompatible.
generalmente, como lo dice Javier Darío Restrepo, o lo decía Javier Darío Restrepo, un maestro del periodismo colombiano, para él son como dos cosas que no puedes separar, ¿no? O sea, son como dos caras de una misma moneda. O sea, cuando tú ves un buen trabajo periodístico de alta calidad, puedes observar también al mismo tiempo un enfoque ético de la información, ¿no? Porque son inseparables. Entonces, por eso le decía, no puedes hablar de que estás aplicando un enfoque ético y un mal trabajo periodístico. O sea, eso es inadmisible, ¿entienden? Entonces, esto es un criterio fundamental para entender, ¿no? Estos aspectos de los que vamos a trabajar, como los dilemas éticos, los indicadores de calidad informativa, que ya en el taller vamos a explayarnos un poco más, ¿no? Y el último bloque tiene que ver ya con sugerencias, ¿no? Recomendaciones de aquellos criterios y herramientas que ustedes pueden utilizar para mejorar la calidad en sus propios productos informativos, ¿ok? ¿Por qué? Porque generalmente nosotros trabajamos con muchas limitaciones, ¿no? Puede ser de presupuesto, de tiempo, pero también de capacidades. O sea, hay que ser sinceros. Muchas veces en las instituciones públicas los mismos comunicadores o periodistas que trabajan tienen muchas limitaciones para ampliar su horizonte, su universo de estrategias que podrían utilizar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo de hay que producir buenas noticias, ¿no? O sea, la gente está harta de las malas noticias. La gente está harta de que en los medios en general, en las redes, lo único que se comparten son problemas, problemas como si la vida diaria fuera solamente problemas y no soluciones, no alternativas, no cosas buenas, no cosas, no. Todo es negativo, todo es negativo. Entonces, una primera cosa para romper con esa visión, ese paradigma que tienen los periodistas es justamente trabajar las noticias buenas. Cuando yo comparto noticias buenas en mi Facebook, por ejemplo, yo les digo que la mayoría de mis amigos y amigas que están en el Facebook lo comparten. En cambio, cuando yo comparto cosas que tienen que ver con problemas de país, solamente uno o dos que se identifican con el problema. Pero cuando, por ejemplo, hay algo positivo sobre el Perú que yo estoy compartiendo en la red, la mayoría lo comparte. Entonces, eso nos debe dar una pauta del comportamiento de la gente. O sea, a la gente no le interesa pasarse todo el día, ¿no? Enterándose de todos los problemas, la menudencia política, los temas de corrupción y todo eso que inundan las pantallas de televisión y de los medios de comunicación. A la gente le interesa cosas buenas, cosas útiles, cosas que pueden aplicar. Entonces hay que empezar a entender el storytelling, o sea, cómo construir historias, cómo narrar buenas historias, cómo contarle a la gente aquellas cosas que a veces nosotros se las decimos pero en difícil, ¿no? El uso de las infografías digitales, etcétera. Entonces, miren, acá hay varios criterios y herramientas que podemos utilizar, ¿ya? Para mejorar nuestra propia producción informativa. Acá, por ejemplo, tienen las diferentes corrientes del periodismo que el día de hoy existen. Hay más, hay muchos más, ¿no? Hay el periodismo inmersivo, yo no lo he mencionado acá, pero hay otro tipo de periodismo que se pueden hacer. Y ustedes, desde las instituciones públicas, lo pueden utilizar o también pueden promover su buen uso por parte de los periodistas con los que trabajan, ¿me entiendes? La cosa es que el uso de estas diferentes enfoques y estrategias del periodismo el día de hoy van a hacer necesariamente que su calidad mejore, ¿no? Y al mejorar su calidad compita. Y en la competencia también va a haber una mejoría mayor que la anterior. Entonces, o sea, es como una cascada de efectos que vamos a generar, ¿no? Entonces, miren todas las cosas que podemos trabajar, ¿no? Que podemos ver ahí, ¿ya? Yo les he hecho solamente un pequeño repaso, pero la idea es que en el taller podamos ahondar, ¿no? En estos procesos, en estos procedimientos de los cuales estamos hablando, y que, bueno, ustedes también nos puedan plantear algunas dudas, algunas consultas de cómo hacerlo, ¿no? Porque, claro, una cosa es proponer y otra cosa es cómo hacerlo. Ahora, lo bueno de todo esto es que estamos en una época de, ¿cómo llamarlo? En una época de transición digital, es decir, hemos pasado en los últimos 20 años de una era analógica a una era digital. Y el día de hoy en Internet uno encuentra un montón de recursos. ¿Cómo hacer el storytelling, por ejemplo? Vas a encontrar 50 videos de cómo hacerlo, ¿no? O cómo hacer, por ejemplo, una infografía digital. Vas a encontrar 50 videos, paso a paso, de cómo hacerlo. ¿Qué programas puedes utilizar? ¿Cuáles son los más sencillos de utilizar, no? Y así, ¿no? Y también vas a encontrar muchos talleres, muchas capacitaciones en línea de un día, de una hora, de 2 horas. O sea, hay una diversidad de recursos del día de hoy en Internet que no existían hace 20 o 30 años atrás. Eso se los aseguro completamente, ¿no? O sea, este tránsito a la era digital
trae muchos beneficios si es que sabemos utilizarlo. Pero eso requiere disciplina, es decir, disciplina, orden, ¿no? Motivación también para hacerlo, porque los recursos están ahí, en realidad. Los recursos están ahí. Lo que pasa es que nosotros no lo utilizamos y luego decimos o inventamos excusas de que no hay, que es muy caro. Y yo le digo que todas esas son excusas nada más, ¿no? Para no mejorar lo que ya venimos haciendo. Entonces, es cuestión de ponerle punche, de ponerle ganas, ¿no? Y cualquier duda, cualquier consulta, seguramente la vamos a poder absorber en el taller mismo. ¿Ok? Bien, bueno, mucho gusto pues de conectarnos por esta vía con ustedes y será hasta el taller mismo donde podemos trabajar juntos nuevamente. Gracias.